Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo, las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Alca, 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 al carajo. Alca, 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 al carajo. Programa 12 de la temporada 2022 de Al Carajo. Iniciamos el camino de 60 minutos radiofónicos dedicados a la política, a las noticias, a la música y a la cultura de América Latina y el Caribe. Pablo Bin, mi nombre, en la conducción y producción periodística, junto a Mavi Sosa en la música, la literatura y las recetas, y a Juan Francisco Martínez Pería en la historia, en el aire de cerca de 50 radios comunitarias, populares, campesinas, alternativas y de emisoras universitarias y radios públicas de la República Argentina, de Bolivia, de Chile y de Uruguay. Algunos de los destinos que nos planteamos en el sumario para esta oportunidad: violencia política en Paraguay, denuncias de abusos policiales en El Salvador, el juicio contra Áñez en Bolivia, las protestas docentes en Ecuador, violencia de género y desapariciones de mujeres en Panamá, y un informe especial directamente desde Cuba sobre la explosión del Hotel Saratoga ocurrida días atrás, después de concluidas las operaciones de rescates y hecho el duelo por las víctimas fatales. Tenemos contacto con Radio Rebelde de La Habana para una valoración social, cultural y política también de este hecho luctuoso que quiso ser utilizado dentro y fuera de Cuba, montándose sobre los muertos y el dolor de las familias para sacar réditos políticos y darle connotaciones distintas. Nos interesa contarlo directamente desde Cuba y nos interesa siempre hablar de Cuba, desde Cuba, en propia voz, con los compañeros y compañeras que hacen comunicación en la isla. Tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos Instagram como vías de comunicación con el nombre del programa Al Carajo Radio. Gracias a quienes nos escriben por esos medios para comentar, para preguntar. Varios oyentes de distintos lugares, de distintos países, nos vienen consultando por allí cómo volver a escuchar cada uno de los capítulos. Nos gusta eso, que además de escucharnos, quieran volver a escucharnos y compartir el material y hacerlo circular. Para eso tenemos un canal de YouTube donde nuestra compañera Mavi Sosa todas las semanas estrena el último episodio vigente y queda allí disponible para cualquier momento. Y también tenemos un sitio en la plataforma iVoox, iVoox.com/Alcarajo 2022, donde están todos los episodios de este año. Y también navegando hacia atrás pueden encontrar programas completos y segmentos de las 13 temporadas ininterrumpidas que tiene Al Carajo en el aire de las frecuencias moduladas y amplitudes moduladas de América Latina. Vamos a tener entonces noticias, música, letras, la sección de historia y, entre otras cosas, los titulares y el desarrollo informativo
instancia a la que ya mismo nos remitimos. Empezamos a recorrer América Latina y el Caribe con esta agenda. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al carajo. Las noticias de América. En Paraguay, atentado a tiros contra un alcalde. Juan Carlos Acevedo, jefe comunal de la ciudad de Pedro Juan Caballero, fue víctima de un ataque por parte de desconocidos cuando salía de una reunión en el Palacio de Justicia local. La víctima, herida de gravedad, recibió 7 disparos, 4 de ellos en el cuello, realizados por 3 personas que huyeron del lugar junto a un cuarto que los esperaba en un automóvil. Acevedo es integrante del opositor Partido Liberal, hermano del gobernador del departamento Amambay, Ronald Acevedo, y actualmente estaba postulado para un 4º mandato como intendente de su ciudad, que es la capital de ese mismo distrito. Luego del hecho, los compañeros del dirigente político atacado denunciaron que la custodia que tenía asignada no actuó debidamente y apuntaron contra la inacción de la policía. El ataque contra Juan Carlos Acevedo ocurrió a pocos días del magnicidio del fiscal Pecci, que investigaba causas de corrupción y narcotráfico, por lo cual, desde la oposición, responsabilizaron al presidente de la Nación, Mario Abdo, por la seguridad tanto de las autoridades como de los referentes políticos y representantes de las comunidades, y exigieron medidas de protección y un rápido esclarecimiento. Al carajo. En El Salvador, denuncian abusos y detenciones arbitrarias durante el régimen de excepción. La medida, decretada por el presidente Nayib Bukele, ronda los 2 meses de vigencia y lleva detenidas a más de 30.000 personas. La operación fue lanzada por el gobierno con el objetivo de desarticular pandillas y bandas delincuenciales tras una ola de asesinatos de 87 personas ocurridas entre el 25 y el 27 de marzo pasados en hechos de inseguridad que las autoridades atribuyeron a esas agrupaciones ilegales. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advierten que el accionar de la policía es arbitrario y que se detienen sin pruebas a jóvenes de los barrios vulnerables solo para engrosar estadísticas de la llamada guerra contra el crimen. La norma, validada por la mayoría oficialista del Congreso, permite detenciones sin orden judicial, restringe también la libertad de asociación, el derecho a la defensa, amplía el plazo de prisión preventiva mientras se investiga y faculta a las autoridades a intervenir las telecomunicaciones. Según el oficialismo, con esto, que parte de la oposición denuncia como un mecanismo represivo, se logró frenar la escalada de robos y homicidios y se redujo, en cifras oficiales, de 70.000 a menos de 25.000 el número de integrantes de las maras y pandillas violentas. Al carajo. En Bolivia, amplían detención preventiva de Yanine Áñez y de sus exministros investigados por el golpe del 2019. El plazo de permanencia en prisión de los exfuncionarios fue extendido por 3 meses, con el fundamento de cumplir con partes del proceso pendientes en las que estos podrían interferir mediante su poder residual. Entre las instrucciones pendientes, la Fiscalía mencionó la declaración de testigos que faltan comparecer y otros actos que no se pueden develar para no perjudicar la investigación. Además, se destaca que la defensa de Áñez no logró demostrar que no existen los riesgos de fuga y la actitud de los acusados de obstaculización del caso. La medida, además de Áñez, alcanza también a sus exministros de Energía, Rodrigo Guzmán, y de Justicia, Álvaro Coimbra, por la causa denominada Golpe de Estado 1. La ex senadora y expresidenta de facto se encuentra alojada en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores y es investigada por la presunta comisión de delitos de conspiración y terrorismo tras los hechos ocurridos en noviembre del 19 que causaron la salida del poder del en ese entonces presidente del país, Evo Morales. Al carajo. En Ecuador, docentes y estudiantes extendieron huelga de hambre en reclamo de sus derechos. La Unión Nacional de Educadores decidió continuar con la medida de protesta al no tener respuestas del gobierno ni de la justicia. El pedido es por mejoras salariales y laborales y para hacer cumplir las reformas planteadas a la Ley de Educación Intercultural Bilingüe.
Esos cambios habían sido aprobados por la mayoría del Pleno de la Asamblea Nacional a finales de marzo de este año, pero fueron luego vetados por el presidente Guillermo Lasso. La huelga de hambre se sostiene frente al Palacio de la Corte Constitucional, tribunal al que le exigen declare improcedente esa anulación de los artículos, basándose en que el Poder Ejecutivo no argumentó correctamente su negativa. El grupo de profesores, estudiantes, madres y padres de familias que sostienen la protesta anunciaron que continuarán sin comer ni beber líquidos a pesar de estar sufriendo afecciones de salud y responsabilizaron a los jueces y al presidente por la situación. Dos de los huelguistas son Clever Hidalgo, referente de la Unión de Educadores de la provincia de Pichincha, e Isabel Vargas, presidenta de la UNE a nivel nacional, y esto dicen. Nosotros hemos señalado que los diferentes poderes del Estado deben atender al área social. El gobierno nacional ha sido incapaz, se ha burlado, le ha mentido a la educación, al magisterio ecuatoriano. Por eso es que los maestros indignados nos levantamos en las calles y plazas y también el día de hoy nos desangramos. Nosotros no vamos a desistir cuando en un año efectivamente el gobierno no ha podido solucionar las fuentes de empleo, los hospitales abandonados, falta de médicos. En el sector educativo hacen falta 60,000 maestros. Nos estamos incorporando más hombres y mujeres a la huelga de hambre y también las medidas de hecho continuarán. Exigimos justicia, exigimos derecho, exigimos inversión para educación, exigimos mejores condiciones laborales y exigimos a la Corte Constitucional se pronuncie con independencia. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Josué René, on the beat. Al carajo sigue con música. Después de los primeros titulares y el desarrollo informativo, país por país y región por región, las canciones en este programa las trae Mavi Sosa, a quien ya saludo. Hola Pablo, un saludo a todas y a todos los que nos acompañan en cada emisión de Al Carajo. ¿Y a dónde vamos? Visitamos Venezuela, visitamos las nuevas músicas de Venezuela, en este caso el hip hop, un género que llegó hace poco a ese país, hace apenas 2 décadas, y hoy es uno de los centros más importantes en Latinoamérica cuando hablamos de este género, del hip hop. De allí, de Venezuela, proveniente de la zona de Guarenas, en el estado de Miranda, salió Reis Belico. Reis Belico es un artista joven que apareció en la escena con letras directas, de constante protesta, que con el tiempo fueron mutando en rebeldía. Lleva 4 álbumes grabados y en ellos se mezclan desde el trap al folclore, pasando por el reggae. Escuchamos a Reis Belico interpretando el tema Folklore. No creo en ritmo ni en frontera, esa línea la hizo el hombre. Yo soy de donde quiera y aunque nací en Venezuela, en el mundo está mi nombre. En el mundo está mi nombre. Y si yo muero mañana, solo moriría mi cuerpo. Viajaré a la tierra plana, fumaré un tabaco lento y bendeciré a mi gente antes de dar mi viaje al tiempo. No como cuento como en el campo, la lluvia la siento, nunca la escampo. Yo camino tranquilo en la noche entre espantos, me libro de males cuando escribo y canto. Represento mi tierra con admiración, desde Maracaibo hasta el Amazonas y desde Santa Elena hasta Falcón. Yo soy Venezuela, como el ave que vuela y muestra sus colores. Yo soy la candela, la historia en mi suelo, solo le rinde honores. Soy libre como el viento. Voy, conquisto tu montaña y me la traigo a mi aposento y sin perder el aliento. Guapo de nacimiento.
De nacimiento soy guapo, sin falacias y sin trapos, porque vibro en sentimiento. Porque vibro en sentimiento. Soy un padre que trabaja, esposo que quiere y respeta, el hijo que bendice, el amigo que interpreta. Amo mi ciudad, amo mi tricolor Caracas. Nací en el peligro, no me intimida la lacra. Yo no tenía money, aprendí a ganarme la paca. Esquivando mamones y dándole taca, 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 taca. Como un goropo bailado zapateado en marina. La vara con la carne para cero cocaína. Tengan cuidado si gastan saliva y escupen para arriba. Que soy de la tierra que parió a Bolívar. Fue la primera parada musical del programa desde Venezuela. Escuchamos a Reis Belico interpretando el tema Folklore. Gracias, Mavi. Ahora en Alcarajo abrimos nuestra biblioteca latinoamericana de política y de historia. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Alcarajo. José Martí, 28 de enero de 1853, 19 de mayo de 1895, Cuba, nacimiento y muerte para el escritor, poeta, revolucionario, y Cuba, proyectada a América Latina a través de José Martí. Juan Francisco Martínez Pería, nuestro historiador de cabecera en Alcarajo, trae este nombre para desarrollar y para explorar acá en el programa. Juan Francisco, ¿cómo te va? Hola Pablo, ¿cómo le va? ¿Cómo te va a vos y a toda la audiencia? Muy contento de estar nuevamente en el programa y, como bien decías, aprovechar para recuperar y seguir reivindicando la enorme figura intelectual y política de José Martí, que fue una figura clave del siglo XIX y que después obviamente tuvo un legado enorme retomado por los revolucionarios que hicieron esa gesta el 1 de enero de 1959, ¿no? En la Revolución Cubana me refiero, por supuesto. El gran nombre de la soberanía, la independencia y la lucha americana, y el visionario, Juan, que supo ver al imperialismo norteamericano como un enemigo, mientras todavía algunas revoluciones incipientes en nuestro continente veían ese proceso como un probable aliado, ¿no? Exactamente, recordemos Estados Unidos, cuando surge son 13 pequeñas colonias, ¿no?, que se unen y que se van expandiendo, y se van expandiendo y se van expandiendo durante el siglo XIX y que siempre tuvieron en la mirada, digamos, en su objetivo a Cuba, ¿no? Siempre hubo una idea de anexarse a Cuba y de hecho quisieron comprar a Cuba en el siglo XIX en 2 oportunidades, apoyaron una expedición anexionista a Cuba a mediados del siglo XIX y Cuba, recordemos que era una colonia, seguía siendo colonia de España, al igual que Puerto Rico, ¿no? Cuando José Martí era joven, cuando él nace en la Cuba colonial de España, y en 1868, él siendo muy joven, estalla la primera guerra de independencia cubana, que dura 10 años. Él apoya esa gesta, y por ese apoyo político e intelectual va a terminar siendo apresado y después va a irse al exilio, le van a intercambiar el presidio por el exilio y ahí va a empezar estudia en España Derecho y Filosofía y empieza una carrera intelectual, una carrera como escritor, como poeta, ¿no? Él fue un gran poeta y empieza un periplo, ¿no? Primero por América Latina, por México, por Guatemala y por Venezuela. Y finalmente un exilio en Estados Unidos, ¿no? Hay una frase muy famosa donde él dice que él vivió en las entrañas del monstruo y que él conoce muy bien el monstruo. Y ahí, un poco lo que vos señalabas, Pablo, él va a tener una tarea muy importante, muy grande, desmitificando Estados Unidos al resto de América Latina, ¿no? Desde Estados Unidos él va a escribir en múltiples diarios, entre ellos uno de la Argentina, que es el Diario de la Nación, el diario liberal conservador, de derecha hoy. Él va a escribir en muchos diarios presentando una mirada distinta de Estados Unidos, ¿no? Además es una época muy caliente de Estados Unidos, muy candente. Él va a criticar, por ejemplo, la política de discriminación
hacia los pueblos originarios, ¿no? Recordemos que esta es la época de las reservas. Va a criticar muy fuertemente la política de segregación racial en Estados Unidos. Esta es la época después de la guerra civil norteamericana, se declara abolida la esclavitud, pero al poco tiempo, a los años, un poco más de una década, se establece toda una política fuertemente segregacionista en el sur de Estados Unidos, y él la va a criticar, denunciar, exponer. Y la otra cosa que él también va a mostrar, ¿no? Estados Unidos siempre fue representado como ¿qué? Como la gran democracia del norte, ¿no? Como la gran república del norte. Y él va a mostrar que eso era un blef, ¿no? Que eso era mentira, que ahí no había una verdadera democracia, no había una verdadera igualdad, por todo esto que estamos viendo. Pero además va a demostrar que eso era una plutocracia, ¿no? Que era un gobierno de una minoría enriquecida. Y también algo muy importante, recordemos, ¿no? El Día Internacional de los Trabajadores, el Día Internacional de las Mujeres, recuerdan todos acontecimientos que ocurrieron en Estados Unidos, porque en ese momento Estados Unidos tenía un movimiento obrero muy fuerte, muy intenso, muy lejos de lo que es la actualidad, ¿no? Y José Martí va a ser un gran cronista, además de ser un gran poeta, un gran ensayista, va a ser un gran cronista, y él va a hacer grandes crónicas muy críticas de la política represiva de Estados Unidos al movimiento obrero, celebrando la lucha del movimiento obrero, ¿no? Y por último, un poco en la línea de lo que vos comentabas, Pablo, al principio, esta es la época de la construcción del panamericanismo, ¿no? ¿Qué es el panamericanismo? Es un proyecto de Estados Unidos de unir de norte a sur a toda América, ¿no? Incluyendo Canadá, Estados Unidos, Centroamérica, Caribe y el sur, ¿no? ¿Bajo la hegemonía de quién? ¿De quién te parece, Pablo? Y de Washington, seguramente. Exactamente, ¿no? Bajo la hegemonía de Washington. ¿Y sabés lo más terrible? Que estos han construido este discurso diciendo que el padre o uno de los padres de esta idea era Simón Bolívar. Ellos han insistido que uno de los padres del panamericanismo es Simón Bolívar, y aquellos que creen eso hay que recordarles que es totalmente falso. Simón Bolívar, quien en septiembre de 1815 proyecta la idea del Congreso de Panamá y la idea de confederación de estados, va a plantear muy claramente en su época que Estados Unidos debía ser excluido de esa confederación. Estados Unidos fue invitado al Congreso de Panamá de 1826, no porque Bolívar quisiera, sino porque su vicepresidente, Francisco de Paula Santander, así lo quiso, pero no por Bolívar. Pero bueno, entonces en esa época, a fines de la década del 80, comienzo de la década del 90, se da este fuerte impulso al panamericanismo y hubo dos conferencias, una en 1889, otra en 1891. José Martí fue testigo de una y participa de otra porque era cónsul de algunos países de Sudamérica y fue muy crítico de eso, fue muy crítico, y por eso José Martí es uno de los primeros pioneros en advertir el peligro del imperialismo económico y político norteamericano, pero sobre todo económico, ¿no? Y donde él plantea que lo que se está jugando en Puerto Rico, en Cuba, que todavía seguían siendo colonias, no era solamente la independencia de Puerto Rico y Cuba, sino también el peligro de esta amenaza norteamericana frente al resto de toda la región, ¿no? Había que estar muy atento ante el peligro norteamericano. Pero además de esto, José Martí, una cosa muy interesante es que él en 1892 va a organizar el Partido Revolucionario Cubano, o sea, es la primera vez que se organiza un partido para llevar adelante una independencia, que apostaba a ser la independencia de Cuba, pero también la de Puerto Rico. Un partido muy democrático en el que votaban las mujeres, votaban los trabajadores, votaban los afrocubanos. Y además de eso, ahí él tiene un texto, él tiene muchos textos muy bellos, ¿no? Pero tiene uno que yo siempre recomiendo y que les pido, bueno, vos siempre, Pablo, me preguntás por libros. Este es un textito que ya desde entrada pedimos a la audiencia que lo tome en cuenta y que lo lea, que es brevísimo, tiene 7 páginas, que es Nuestra América, ¿no? Un texto de 1791 que para mí, yo siempre digo lo mismo, condensa todas las grandes problemáticas de nuestra región, ¿no? Y que un poco ya en otros programas hemos hablado porque es inevitable hablar de José Martí siempre. En ese texto Martí lo primero que hace es una fuerte crítica, porque José Martí estaba impulsando la independencia de Cuba y Puerto Rico, pero él tenía una mirada también sobre las independencias del resto de la región, de las repúblicas del resto de la región. Y él lo que veía que lo que ahí se había logrado era poco, ¿no? Era muy poco. Entonces, en ese texto lo que él plantea es primero una fuerte crítica a la lógica autodenigratoria, tan propia de nuestras élites y de nuestros países y de nuestros medios de comunicación, ¿no? Hay un diario, permitime que lo nombre, Pablo, que es Infobae, que es un diario que está en la Argentina, pero que en realidad está en toda la región, que constantemente saca notas, ¿no? Una mirada muy autodenigratoria de nuestra región, siempre con estas notas de fulanito se fue a cualquier otro país de Europa y de Estados Unidos y vive mucho mejor que acá, y es algo muy típico, ¿no? Y José Martí critica eso diciendo,
estos hijos de zapatero que se avergüenzan de que su padre sea zapatero, estos hijos de una madre enferma que en vez de cuidarla, la critican o la desdeñan, ¿no? Esa madre enferma, ¿quién es? Es América, digamos, ¿no? Esa madre enferma que debe ser cuidada. Él critica fuertemente esta autodenigración, que es la clave del colonialismo cultural. La clave es por donde empieza el colonialismo cultural, sentirnos inferiores. Y después lo que hace es una fuerte crítica a la mímesis cultural, ¿no? A querer ser como los otros. Él dice, nosotros nos queremos, nuestras élites sobre todo, nos queremos identificar con Francia, con Inglaterra, con Estados Unidos, desdeñando nuestra verdadera realidad mestiza, ¿no? Nuestra realidad mulata, nuestros gauchos, nuestros indios. Y la otra cosa que dice es este colonialismo cultural en el sentido de lo que él llama antiparras. Él dice, los jóvenes que estudian en las universidades salen con antiparras yanquis y antiparras francesas, y lo que hacen es se chocan con la realidad americana, que es totalmente distinta, ¿no? Y por eso él plantea unas ideas fantásticas. Él dice, trinchera de ideas vale más que trinchera de piedras. O sea, la necesidad de una descolonización cultural. Y la idea, él también plantea otra idea muy fuerte ahí, donde él dice, la universidad americana ha de vencer a la universidad europea, porque las universidades americanas son muy eurocéntricas. Y él dice, nosotros debemos conocer nuestra historia, nuestros griegos, que son los incas, los debemos conocer al dedillo, más que los griegos que no son nuestros. O sea, toda una reconfiguración. Y él está discutiendo además en una época que es la época del positivismo, que es la época de los estados oligárquicos en América Latina, la idea donde hay un racismo científico muy fuerte. Él está discutiendo todo eso. Él tiene otro texto que se llama Mi raza, donde plantea que no hay razas, plantea una fuertísima crítica al racismo científico de su época. Y justamente en ese texto y en otros, lo que él va a plantear es una descolonización cultural, una recuperación de la idea de unidad de América Latina, ¿no? Él dice, Simón Bolívar tiene mucho que hacer todavía en América hoy, y lo que plantea es la unidad regional y la independencia, lo que él llama la segunda independencia, una concepción que ya había estado en otros autores, ¿no? Como Simón Rodríguez, como Francisco Bilbao, pero que él retoma, y él une la lucha por la independencia de Cuba y Puerto Rico con esta segunda independencia, que es una segunda independencia cultural de toda América y una independencia en términos de independencia de Estados Unidos y también de unificación de América. Y él acuña otro nuevo término que es Nuestra América, ¿no? Ya hablamos en otros programas. Recordarles que Nuestra América es un nuevo nombre para la región y que justamente lo que hace es disputar con la idea de que América es Estados Unidos, ¿no? Y esa idea panamericana de América para los americanos, y también esta idea de una identidad mestiza. Él habla de Nuestra América mestiza, ¿no? Entonces es un concepto muy fuerte. Martí fue un intelectual, un político, un poeta, un periodista brillante, líder de la independencia cubana, y que comienza la Segunda Guerra de Independencia cubana, comienza en 1895, y él muere muy tempranamente, como bien señalabas vos, el 19 de mayo de 1895, al comienzo de esa guerra, y todas sus ideas que prefiguraban el peligro de Estados Unidos se ven concretadas, porque Estados Unidos finalmente en 1898 interviene en la guerra y termina quedándose con Puerto Rico, con Filipinas, con Guam, y Cuba queda como una semicolonia norteamericana. Así es. Fundamental recuperar a este Martí, porque como, bueno, también mencionaste a Bolívar, hay como una disputa de estos nombres, ¿no? De estos próceres de la independencia americana. Hay quienes desde Estados Unidos y desde la historia oficial latinoamericana quieren leer a Martí como un liberal moderno, más vinculado con las ideas de la América de ellos y no de nuestra América. Y toda esta reivindicación que haces y este recorrido lo pone en ese otro lugar que nosotros creemos por lo menos tuvo y tiene en la historia, ¿no? Sin duda, una de las cosas más interesantes de lo que decís vos, Pablo, es que todas estas grandes figuras han sido leídas en muchas claves y las élites han hecho toda una apropiación de estas figuras, ¿no? De Bolívar, incluso como les decía, el panamericanismo se apropió de Bolívar, ¿no? La OEA se apropió de Bolívar, la OEA es heredera de ese panamericanismo, el ALCA es heredera de ese panamericanismo, se apropiaron de Bolívar, se han apropiado también de José Martí. Recordemos que Estados Unidos tiene una radio que se llama Radio Martí, y por eso es tan importante recuperar estas figuras y rediscutirlas. De hecho, en Cuba, bueno, hubo todo un José Martí liberal, pro-norteamericano, digo, después de esta creación de Cuba como una semicolonia norteamericana, y hubo figuras, ¿no? Fidel Castro, por supuesto, fue quien más recupera a José Martí en esta clave, pero antes de él, otro joven intelectual y político de izquierda nacionalista, Julio Antonio Mella, va justamente a hacer una primera síntesis entre José Martí y el marxismo, que es sumamente interesante y muy productiva y muy valiosa todavía para nuestra época.
Sí, y como pocos de los grandes comandantes y generales de nuestras revoluciones, Martí muere en combate, ¿no? Poniendo el cuerpo por la revolución. Martí muere en combate y sin verdadera formación militar, ¿no? O sea que lo hace muy heroico y obviamente entregado plenamente a la causa, por supuesto. Nombraste, Juan, Nuestra América. ¿Más libros podemos sumar a la mesa? Bueno, están las obras completas de José Martí, están editadas de múltiples maneras. Nuestra América es un texto breve, hay otro que es Madre América, Mi Raza, son todos textos breves muy, muy interesantes. Están los versos sencillos, ¿no? También de José Martí. Hay un texto muy lindo de Roberto Fernández Retamar, quien fue uno de los fundadores de Casa de las Américas, que es José Martí en su tercer mundo, es un texto muy, muy valioso. Hay otro libro de Raúl Fornet Betancourt, que es un filósofo cubano, que se llama Aproximaciones a José Martí. Hay otro libro de Ibrahim Hidalgo Paz, que es José Martí, Forjador de Pueblos. Hay una enorme cantidad de trabajos sobre Martí. Justamente, bueno, existe el Centro de Estudios Martianos en Cuba, al cual se puede acceder online, que vale muchísimo la pena. Generalmente los pensadores latinoamericanos han quedado muy olvidados. Gracias a la Revolución Cubana eso no ha ocurrido con Martí, ¿no? La Revolución Cubana ha recuperado, ha universalizado. Fíjense, Martí decía en ese texto Nuestra América, insértese el mundo en nuestras repúblicas, pero el tronco ha de ser nuestras repúblicas, ¿no? Esa idea de mirar el mundo desde acá, desde mirar el mundo desde América Latina, desde el Caribe, que me parece que tiene una enorme vigencia. Esa idea de trinchera de ideas vale más que trinchera de piedras es todavía, digamos, una idea que tiene enorme vigencia y que tiene mucho presente, porque seguimos en esa necesidad de descolonizar nuestra cultura y nuestros países. Juan Francisco Martínez Pería, historiador, docente del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, Argentina. En Al Carajo con la historia, en este programa latinoamericano, nos declaramos martianos a partir de esta columna, desde siempre, pero bueno, a partir de esta intervención lo reafirmamos. En una frase nada más, Juan, para cerrar este momento del programa, él no llegó a ver la Revolución Cubana de Fidel, Camilo y el Che. ¿Dónde lo hubieras visto ubicado si hubiese llegado temporalmente a ese momento histórico de nuestro continente? Hay una clara continuidad entre la guerra de independencia que lideró José Martí y la Revolución Cubana. Es evidente una muy clara continuidad y sin lugar a dudas los ideales de José Martí se vieron coronados con esa revolución y seguramente hubiera estado en la Sierra Maestra. Gracias como siempre, Juan. Muchas gracias a ustedes. Al Carajo. Una mirada al sur desde el sur. Al Carajo. Al Carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Seguimos en Al Carajo. Momento de meternos en la cocina del continente. Y con este candombe del mucho palo, descubrimos la receta de hoy. Le ponemos algo de dulce a la jornada y para eso vamos a preparar un chajá, un postre típico de Uruguay. Entre una lluvia de estrellas viene el amor. Trae abiertas las alas y el corazón, bombón. Esta popular torta uruguaya fue inventada, según dicen, en 1927 por un hombre llamado Orlando Castellano, quien tenía una confitería en Paysandú llamada Las Familias. Su nombre indígena, chajá, es de origen guaraní. Está inspirado en un pájaro grande, como un pavo, que mide entre 80 a 90 centímetros. Tiene unas plumas de color gris que revolotea con mucho orgullo y alegría por ser el inspirador del nombre de este sabroso postre nacional. Vamos a prepararlo. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Primero se hace un bizcochuelo. Para eso hay que separar 6 yemas de 6 claras. Batir en un bol las yemas con 150 gramos de azúcar. Luego batir en otro bol las 6 claras con 100 gramos de azúcar. Verter de a poco las claras montadas a las yemas y agregar allí de a poco 250 gramos de harina tamizada, una cucharada de polvo para hornear y unas gotitas de esencia de vainilla. Verter toda esta preparación en un molde enmantecado y enharinado. Hornear allí durante 40 minutos. Una vez listo el bizcochuelo, cortarlo en 3 partes iguales y humedecer con almíbar.
untar una de las partes del bizcochuelo con dulce de leche, aproximadamente 400 gramos de dulce de leche se usa para toda la torta, y cubrirlo con merengues rotos. Reservar algunos merengues duros para decorar. Luego, untar sobre los merengues la crema chantilly. Por último, cortar 800 gramos de duraznos en almíbar en cubitos y colocar sobre los merengues. Sobre eso, poner otra tapa del bizcochuelo y repetir el procedimiento. En la última tapa, untarla con crema, cubrirla con todo lo que queda de merengues, decorar con durazno y también decorar con hilos de chocolate y enfriarla en la heladera. Después de unas horas está lista para comerla. Mucho palo para que aprenda a no volar, 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 a no volar. Acompañamos la receta para el postre. Comimos chajá en la República Oriental del Uruguay. Escuchamos Candombe del Mucho Palo, un clásico interpretado por Jorge Do Prado desde su disco De Camisa Abierta. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. Más información ahora en Al Carajo, y en este tramo del programa traemos las noticias con las voces directamente desde los territorios, en contacto con las radios populares, comunitarias, rurales, alternativas de América Latina y el Caribe. Nos ocupamos de la tragedia del Hotel Saratoga en La Habana, la explosión producida en el edificio que dejó una lamentable cifra de muertes, un intento de aprovechamiento político y propagandización de algunos voceros mediáticos internacionales enemigos de la Revolución Cubana, y también muchas manifestaciones de solidaridad a lo largo y a lo ancho del continente. Sobre esto compartimos contacto con Radio Rebelde de Cuba, la mítica emisora fundada por Ernesto Che Guevara. Nos cuenta la periodista Ivonne Albelo Medina. Gracias, un cálido saludo desde La Habana para los oyentes y el colectivo de Al Carajo. En primer lugar, quiero agradecer las muestras de solidaridad que a diario recibimos en Cuba luego del fatal accidente ocurrido en el Hotel Saratoga. Han sido intensas jornadas de búsqueda y excavación para encontrar hasta la última de las personas desaparecidas. Un acto heroico en el que estuvieron unidos los bomberos, rescatistas, la brigada canina durante las 24 horas desde que ocurrió ese accidente. Luego de la explosión, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, junto a las máximas autoridades del país, de las Fuerzas Armadas y otras instituciones, se personaron en el lugar donde la población de manera espontánea se había incorporado a auxiliar a los heridos. Poco tiempo después, muchos habaneros acudieron a instalaciones de salud especializadas para donar sangre y concretar un gesto humano que ha sido altamente valorado por los familiares de las víctimas. En Cuba nunca había ocurrido un hecho como este, por tanto, se percibe un duelo compartido y en todos los escenarios se conversa acerca del estado de los 97 lesionados, se escuchan historias relacionadas con las 45 víctimas, se buscan imágenes recientes, pues todavía se extraen escombros y se toman medidas de seguridad ante posibles riesgos que puedan generar esas acciones. Las autoridades de La Habana han declarado a los medios de comunicación que las prioridades ahora son atender a las familias afectadas, la recuperación del hotel y las viviendas dañadas, la reubicación de los niños en otras instituciones docentes, el rescate de todas las instalaciones afectadas, dígase el Teatro Martí, la Iglesia Bautista, el Centro Cultural Yorubá, y al mismo tiempo se está ofreciendo información oportuna a la población. Debo decirles que han sido días intensos de mucho dolor y al mismo tiempo de mucha fuerza.
y cada noche las luces artificiales montadas por la Unión Eléctrica en áreas aledañas al Hotel Saratoga dan la impresión de un homenaje colectivo a los hombres, mujeres y niños que perdieron la vida como consecuencia del lamentable accidente. En las últimas horas concluyeron las labores de rescate y salvamento, por lo que el presidente de la República acordó decretar duelo oficial. Por tanto, la bandera deberá izarse a media asta en los edificios públicos e instalaciones militares. Entre tanto, las organizaciones juveniles y la sociedad civil han convocado a una vigilia en homenaje a las víctimas. Reitero que han sido muchas las muestras de solidaridad desde diversas partes del mundo. Por ejemplo, en el Reino Unido se inició una campaña de recaudación de fondos para las víctimas y las donaciones serán usadas en la compra de medicamentos y equipos destinados a la atención de los heridos, al apoyo de los familiares de los fallecidos y a los servicios de urgencia. Los países miembros de la CELAC y del ALBA-TCP también han enviado sus condolencias al pueblo cubano. En estos momentos, equipos especializados continúan investigando las causas del accidente. Y termino comentando que el Hotel Saratoga está considerado como uno de los edificios más icónicos de La Habana, con más de 100 años de historia, y fue remodelado en el 2005, pero conservaba su antigua arquitectura. Durante 17 años se mantuvo como hotel 5 estrellas de lujo con un servicio de excelencia. Voceros del Ministerio de Turismo, ante las campañas malintencionadas para entorpecer el flujo de vacacionistas extranjeros hacia Cuba, han confirmado que en nuestras instalaciones se ejecutan prácticas habituales de prevención de riesgos para los eventos de índole tecnológicos, meteorológicos y sanitarios que han demostrado su eficacia. Igualmente advierten que no se abandona el empeño de sacar adelante el desarrollo del sector del turismo en la isla, porque el pueblo lo necesita y lo merece. Así me despido desde La Habana. Gracias por la oportunidad. Gracias, Ivonne Albelo Medina, periodista de Radio Rebelde de La Habana, con el informe sobre la tragedia del Hotel Saratoga ocurrida en este mes de mayo. Contacto directo de Alcarajo con Cuba, con la mítica Radio Rebelde, la emisora de la revolución fundada por Ernesto Che Guevara. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Ahora cambiamos de país en nuestro viaje por América Latina. Lo hacemos de la mano de nuestros artistas populares. Ahora escuchamos las melodías de Perú a través de Susana Baca, una de las grandes cantoras del continente y también figura clave para la música latinoamericana. Mueve tu caderita y te digo que pa'lante pa' atrás, pa'lante pa' atrás. Baca es una fiel defensora y estudiosa de la cultura afro dentro de su país. Son estos ritmos y estas líricas las que tomó como referencia melódica en toda su carrera. Menéalo, menéalo, vaya, pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá, pa' aquí. Por Susana Baca escuchamos Se me van los pies. Mueve los hombros así, Mueve los hombros, mueve los hombros así, mueve los hombros. así, 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 así. Saca la mano, saca los pies, saca la cadera si tú quieres aprender. Saca la mano, saca los pies, saca la cadera y verás qué rico es. Saca la mano, saca los pies, saca la cadera si tú quieres aprender. Aprender, aprender, aprender. Saca la mano, saca los pies, saca la cadera y verás qué rico es.
Ay, se me van, se me van. Se me van los pies. Con la cadera, Se me van los pies. con la cintura, Se me van los pies. con el cajón, Se me van los pies. la marinera, Se me van los pies. la zamacueca. Se me van los pies. Se me van, Se me van los pies. se me van, Se me van los pies. se me baja, van los pies. se me baja. Pachicha se va, Se me van los pies. la zamacueca, Se me van los pies. la marinera, Se me van los pies. la carapulso. Se me van los pies. Se me baja, los pies. se me baja. los pies. Pa' San Francisco, Se me van los pies. pa' Nueva York. Se me van los pies. Se me baja, Se me van los pies. se me baja. Pica la cebolla. ¡Ja! ¡Qué bonito! Se me van los pies. Con la cadera, Se me van los pies. con la cintura, Se me van los pies. la zamacueca, Se me van los pies. la Se me marinera, van los pies. con el cajón, Se me van los pies. la tumbadora, Se me van los pies. con el bajo, Se me van los pies. se me va, Se me van los pies. se me va, van los pies. se me va, van los pies. de aquí para allá, van los pies. se me va, van los pies. de aquí para allá, van los pies. se me va, van los pies. se me van, 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 se Y me de van. Perú nos vamos a Panamá. Informe sobre la violencia de géneros y las desapariciones de mujeres en el país centroamericano con la compañera de la Red Alert, Sharon Pringle Félix. Panamá, el sexto país más desigual del mundo, según el PNUD, se encuentra en medio de una crisis económica y social que se profundizó con la pandemia de la COVID-19. El abandono estatal ante problemáticas sociales, tales como la desigualdad, pobreza multidimensional y el acceso a servicios públicos, han dado como resultado un incremento de los índices de violencia en todo el territorio. Solo en lo que va del año 2022, el Ministerio Público ha registrado 4.799 denuncias por violencia doméstica, 549 denuncias por el delito de violación y 529 denuncias por acoso contra personas menores de edad. A esto debemos sumarle 15 mujeres desaparecidas. El 5 de mayo de 2022, las redes sociales hicieron viral un mensaje, el mensaje de Lenny Manola Sangüesa, una estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios de Género. Como mujer joven estoy sumamente preocupada ante la situación de crisis y violencia de género que se está viendo en Panamá y sobre todo por la falta de atención que esta está teniendo por medio de las autoridades. Hace pocos días el ministro de Seguridad dijo que muchas de estas personas se habían ido con sus parejas o habían salido del país y que eran 15 mujeres desaparecidas desde el 2020, lo cual es falso. Según los datos del Ministerio Público, son 15 mujeres desaparecidas desde octubre del 2021, o sea, los últimos 6 o 7 meses. Y algo de lo que él dice es cierto, debemos tener precaución al compartir información sobre personas desaparecidas. Pero es que los ciudadanos estamos haciendo el trabajo de las autoridades en difundir la información sobre la crisis de género que está viviendo, porque los casos de las desapariciones se están dando a conocer realmente por los esfuerzos de los familiares de las víctimas. Esto va a notar claramente cómo los métodos del Estado no son efectivos en tratar los temas de las desapariciones. Ni los mecanismos de búsqueda de la DJ son efectivos, ni la difusión de información por medio del Ministerio Público. Las autoridades no nos están informando sobre la realidad de crisis de violencia de género que se está viendo en Panamá. Y además que culturalmente las autoridades están sesgadas en reconocer la violencia de género siquiera como un problema verdadero. Se refleja cuando el ministro de Seguridad se le pregunta sobre género, usualmente desvía la pregunta o le echa la culpa a la mujer, o como en este caso dice que la mayoría de las parecidas se van con sus novios o salen del país. Si estas son las declaraciones de la máxima autoridad en términos de seguridad en Panamá, entonces ¿cómo esperamos que la policía y demás organismos realmente nos protejan? El 10 de mayo de 2022, luego de una protesta frente a la Procuraduría General de la Nación, se les brindó cortesía de sala en dicha instancia a 5 organizaciones representantes de 27 que convocaron a dicha acción. En un informe,
dado por dicha comisión, por las organizaciones Todas con Voz y Fundación Unidos por la Niñez, Épica, Isadora, la Asociación de Empleados de la Caja de Seguro Social y el Colegio Nacional de Abogados, más el espacio Encuentro de Mujeres y un familiar de una de las mujeres desaparecidas, en el cual no se expresa una respuesta efectiva a la situación, las colectivas exigieron: 1. Al presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, y a todo el órgano ejecutivo que reconozcan las desapariciones de mujeres y niñas como un problema de Estado y den una respuesta íntegra y urgente. 2. A la Defensoría del Pueblo y al Instituto Nacional de la Mujer que realicen una revisión exhaustiva de las medidas tomadas por el órgano judicial. Al Ministerio de Seguridad que presente un plan de acción que atienda la violencia en todas sus expresiones, cumpliendo con los tratados y convenios internacionales. Al Ministerio Público que refuerce las investigaciones con personal idóneo, capacitado en perspectiva de género, para cumplir con lo establecido en la ley y que aparezcan vivas y en el menor tiempo posible todas las desaparecidas. Y a los medios de comunicación social, tradicionales y alternativos, que por favor respeten la intimidad de las víctimas y no revictimicen a las mujeres en notas, reportajes y noticias alusivas a las desapariciones, violencias y femicidios. Reportó desde Panamá, diciendo ni una desaparecida más, Sharon Pringle Félix. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. 12. Es bonita y la verdolaga por el suelo. Bonito como se riega y la verdolaga por el suelo. Ay, cómo se riega por el suelo. Cada vez que Rosario contaba una historia era como si la viviera de nuevo. Con la misma intensidad abría sus ojazos para asombrarse como antes, o manoteaba con la ansiedad de un hecho recién ocurrido, y volvía a traer el odio, el amor o el sentimiento de entonces acompañado con una sonrisa, o, como la mayoría de las veces, de una lágrima. Rosario podía contar 1000 historias, y todas parecían distintas, pero a la hora de un balance, la historia era solo una, la de Rosario buscando infructuosamente ganarle a la vida. Yo no entiendo esa manía tuya de besar a los muertos, le decía iracundo Emilio. ¿Cuáles muertos?, respondía ella. Yo los beso antes de que se mueran. Da lo mismo, pero ¿qué tienen que ver los besos con la muerte? Emilio aprendió a hablar de la muerte con la misma naturalidad con que ella mataba. En su afán por seguirla se fue metiendo poco a poco en el mundo extraño de Rosario y cuando se dio cuenta de hasta dónde había llegado, ya estaba hasta el cuello de vicios, deudas y problemas. Por tenerla, había robado con ella y yo me volví un acompañante ocasional de su caída. Siento lástima por ellos, nos explicó Rosario. Creo que se merecen al menos un beso antes de irse. Y si te da lástima, ¿por qué los matás?, pregunté de metido. Porque toca, vos ya lo sabés. Al carajo. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Llegamos al final del capítulo número 12, año 2022, temporada número 13 de Al Carajo, noticias, política y cultura de América Latina y el Caribe. Lo último fue la voz de Mavi Sosa y las lecturas. Rosario Tijeras, la novela colombiana, es nuestro libro de cabecera en cada uno de los programas de este año. Y Mavi tuvo prácticamente el cierre del programa con otro pasaje de este libro, después de haber pasado por Panamá con la compañera Sharon Pringle Félix y por Cuba con otra gran compañera comunicadora desde Radio Rebelde de La Habana, Ivonne Albelo Medina. Estuvo Juan Francisco Martínez Pería con el segmento de historia. Pusimos buena música de Venezuela y de Perú. Comimos chajá en Uruguay de postre en esta oportunidad. Y recorrimos toda la patria grande de norte a sur y de este a oeste
como en cada emisión. Gracias, mi nombre es Pablo Daniel Ovín, en la producción y en la conducción del programa. Nos encontramos en el aire, en este aire, en exactamente una semana. Mismo día, misma hora y mismo dial que en esta oportunidad, y en las plataformas cuando quieran ir a buscarnos. Esto fue Al Carajo. Nos encontramos en nuestra próxima aparición a la brevedad. Hasta entonces. La brisa, con soles de primavera, comandante, para plantar la bandera, comandante, con la luz de tu sonrisa, tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí